¿Cómo están estudiantes? Bienvenidos a Sapiente Matemática. Yo soy el profesor Sergio Fernández y el día de hoy vamos a hablar sobre la multiplicación de binomios. Eh, Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Hay un video del profesor Carreón que habla sobre la multiplicación de binomios por la técnica del gato. Entonces, en mi opinión, la técnica del gato es una técnica un poco confusa porque, por ejemplo, para ello tiene que colocar, ¿no?, los elementos de esa forma. Y luego, después de haber colocado esos elementos en las esquinas, hay que multiplicar, y el resultado se coloca aquí, hay que multiplicar, el resultado se coloca aquí, de nuevo hay que multiplicar, el resultado se coloca aquí, y de nuevo hay que multiplicar, y luego hay que sumar del centro. Entonces, para que se acuerden todos esos pasos, un estudiante, ¿no?, que recién está empezando de repente, no creo que sería muy recomendable, ¿no? Entonces, algo más natural podría ser utilizando la técnica de las áreas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Por ejemplo, si aquí le coloco X y aquí le coloco 5, ¿cuánto vale el área del rectángulo? Así es, vale 5 por X. ¿No es cierto? ¿Y qué pasaría si mi área o si mis longitudes fueran de esta forma? Por un lado, la altura que sea X menos 5 y por el otro lado la base que sea 6. Entonces, en este caso, nos conviene hacer de esta manera. Dividir el rectángulo en dos, de tal manera que uno de los valores sea en ese lugar y el otro valor aquí. O sea, es decir, vamos a suponer que esto sea de longitud X, esto sea de longitud X y esto que sea de longitud menos Y. Entonces, el área de esta parte del rectángulo sería 6 por X. 6 por X. Y el área del rectángulo inferior sería 6 por menos 5. O sea, sería menos 30. Y luego, el área total entonces sería la suma de las dos áreas. Sería 6X sumado con menos 30. Entonces, ¿qué viene a ser este resultado? Es la multiplicación de esto por esto. O sea, X menos 5 multiplicado por 6 es igual a 6X menos 30. Entonces, esto ya se puede extender para la multiplicación de dos binomios de la siguiente manera. Veamos, vamos a tomar el ejercicio del profesor, X menos 5 por X menos 8. Pongamos X menos 5 por X menos 8. Y para ello necesitamos un rectángulo. Puede ser utilizado, puede ser el ancho o la altura puede ser de X menos 5 y la base de X menos 8. Entonces, la multiplicación de estos dos binomios es igual al área del rectángulo. Si nosotros encontramos el área del rectángulo, ya estaría resuelto. Entonces, para ello, vamos a hacer la misma técnica anterior. Vamos a dividir el rectángulo aquí en dos. ¿Por qué? Porque hay dos términos. Por eso lo divido en dos. Y aquí también hay dos términos, entonces también puedo dividir por dos de manera vertical. Lo divido en dos. Y cada longitud va a ser un término. Aquí el término X para esta longitud y el término menos 5 para esta longitud. El término X para esta longitud y el término menos 8 para esta longitud. Listo. Entonces, como ven, lo que se ha hecho es que se ha colocado esto aquí, se ha colocado el menos 5 aquí, se ha colocado el X aquí y el menos 8 aquí. Y ahora procedemos a la multiplicación, como si fuera una tabla de doble entrada.
Sería x por x, x al cuadrado. Menos 5 por x, menos 5x. X por menos 8, menos 8x. Menos 5 por menos 8, más 40. Listo. Ahora, el resultado de la multiplicación de los dos viene a ser la suma de todo. O sea, escribimos lo siguiente. Escribimos x al cuadrado, luego escribimos la suma de estos dos, menos 5x menos 8x, sería menos 13x, y luego más 40. Y ese es el resultado. Listo. Entonces, como ven, esta es una manera más natural de resolver, ¿no? Como utilizando la idea de las áreas. ¿Listo? Eso es todo, entonces. Gracias.